«Vieja bruja, lárgate de mi vida». El grito de Valeria atravesó el comedor como una bofetada, y antes de que pudiera reaccionar, mi plato voló por los aires y se estrelló contra el suelo de mi propia casa. Los pedazos de porcelana se esparcieron por todas partes, mientras sus 5 amigas estallaron en carcajadas, como si hubieran presenciado el espectáculo más divertido de sus vidas. Ahí estaba yo, Margarita, de pie en medio de los restos de mi vajilla favorita, la que había heredado de mi madre, sintiendo cómo la humillación me quemaba la cara como fuego. Las mujeres no paraban de reírse, algunas grabando con sus teléfonos, otras tapándose la boca con falsa delicadeza, y yo, completamente paralizada, incapaz de pronunciar una sola palabra. El silencio que siguió fue peor que el grito, porque en ese momento entendí que mi nuera acababa de declararme la guerra en mi propia mesa, delante de testigos que disfrutaron cada segundo de mi dolor. Me quedé ahí parada, temblando, mientras Valeria me miraba con esa sonrisa de triunfo que jamás olvidaré, como si acabara de ganar la batalla más importante de su vida. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguna de esas mujeres sabía, es que ese lunes todo cambiaría, y cuando me viera llegar, su cara pálida sería mi mejor venganza. 3 meses antes, todo parecía normal. Era una tarde de abril cuando Valeria llegó a mi casa con esa sonrisa que ahora reconozco como falsa, cargando una bandeja de empanadas que había hecho especialmente para mí. «Suegra querida», me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Pensé que podríamos cenar juntas esta noche. Hace tanto que no conversamos a solas». La luz del atardecer entraba por las ventanas de mi cocina, iluminando las cortinas amarillas que había cosido yo misma años atrás. Y todo se veía tan tranquilo, tan familiar. El aroma de las empanadas llenaba el aire, mezclándose con el perfume de las flores de mi jardín que entraba por la ventana abierta. Valeria había puesto la mesa con mis mejores platos. Había encendido las velas que guardaba para ocasiones especiales. Y por un momento pensé que tal vez, después de tantos años, finalmente habíamos encontrado la paz que tanto había buscado. «Qué linda está la mesa», le dije mientras nos sentábamos, y ella sonrió de esa manera que me hacía creer que realmente se preocupaba por mí. Hablamos de todo un poco. De Daniel, mi hijo, que había estado trabajando tanto últimamente. De Carmen, mi nieta, que estaba estudiando en la universidad. De los vecinos, del clima. Todo parecía tan normal, tan cotidiano, que por un momento bajé la guardia completamente. Debí haber notado cómo sus ojos recorrían cada rincón de mi casa, cómo prestaba especial atención a los cuadros en las paredes, a los muebles antiguos, a la vitrina donde guardaba las joyas de mi madre. Debí haber visto cómo tomaba fotos discretas cuando creía que yo no estaba mirando, cómo memorizaba cada detalle de mi hogar, como si estuviera haciendo un inventario. Pero yo estaba tan feliz de tener compañía, de sentir que por fin tenía una nuera que se preocupaba por mí, que no presté atención a las señales que ahora, recordándolo todo, son tan obvias como un letrero de neón. Cuando se fue esa noche, me abrazó con fuerza y me dijo: «Suegra, usted es lo más importante para nuestra familia. Nunca lo olvide». Sus palabras sonaron tan sinceras que me fui a dormir con una sonrisa en los labios, sintiendo por primera vez en años que no estaba sola en este mundo. Qué ingenua fui al creer que esa cena había sido por cariño, cuando en realidad había sido la primera fase de un plan que ya estaba en marcha y del cual yo no tenía ni la menor idea. Las semanas siguientes fueron una repetición de esa misma escena. Valeria aparecía en mi casa con cualquier excusa, siempre con esa sonrisa que ahora me da escalofríos, siempre observando, siempre preguntando cosas que en ese momento me parecían inocentes, pero que ahora entiendo que eran pura estrategia. «Suegra, ¿usted tiene todos sus documentos en orden?»,
Me preguntaba mientras yo preparaba café. Es que Daniel y yo estábamos pensando que sería bueno ayudarla a organizarse, ya sabe, por si algún día necesita algo urgente. Yo, como una tonta, le agradecía su preocupación y hasta le mostré dónde guardaba mis papeles importantes. El título de la casa, los certificados bancarios, mi testamento. Todo estaba ahí, en mi escritorio de roble, el mismo donde mi difunto esposo había trabajado durante tantos años. Valeria tocaba cada documento con esa delicadeza fingida, memorizando cada detalle, mientras yo le explicaba orgullosa cómo había mantenido todo en perfecto orden después de enviudar. «¡Qué organizada es usted, suegra!», me decía, y yo me sentía tan halagada por su reconocimiento que no veía las intenciones reales detrás de sus palabras. Durante esas visitas, también empezó a traer a sus amigas de vez en cuando. «Son muy buenas personas», me aseguraba, «y les encanta conocer a mujeres sabias como usted». Las mujeres llegaban siempre bien vestidas, con sonrisas perfectas y comentarios amables sobre mi casa, sobre mi jardín, sobre lo bien conservada que estaba todo. «Señora Margarita, qué casa tan hermosa tiene», decía mientras sus ojos calculadores recorrían cada rincón, evaluando, midiendo, tasando. Yo les ofrecía té, galletas caseras, y ellas me llenaban de elogios que me hacían sentir especial, importante, querida. Qué fácil es manipular a una mujer mayor que vive sola y que solo quiere sentirse valorada. Pero había algo en sus miradas que debía haber notado. Una frialdad que se escondía detrás de las sonrisas. Una manera de hablar entre ellas en susurros cuando creían que yo no las escuchaba. Una de esas tardes, mientras servía el té, las escuché comentar sobre el valor de las propiedades en mi barrio, sobre lo codiciadas que eran las casas como la mía, sobre lo fácil que sería remodelar y vender. Cuando me acerqué, inmediatamente cambiaron de tema. Pero esa semilla de duda ya se había plantado en mi mente, aunque todavía no era lo suficientemente fuerte como para hacerme reaccionar. El plan de Valeria era perfecto en su simplicidad. Ganar mi confianza, conocer mis rutinas, identificar mis debilidades y después, cuando llegara el momento, ejecutar el golpe final con la precisión de una cirujana. Y yo, tan necesitada de compañía y cariño, le estaba facilitando cada paso del camino. La primera señal real de que algo estaba mal llegó un martes por la mañana, cuando intenté abrir mi cuenta bancaria online y la contraseña no funcionaba. Al principio pensé que había cometido un error, que tal vez la había cambiado y se me había olvidado, cosas que pasan a mi edad. Llamé al banco y me dijeron que alguien había solicitado un cambio de contraseña la semana anterior, presentando una identificación válida. «Pero fui yo quien hizo el cambio, señora», me aseguró la empleada del otro lado de la línea. «Tenemos su firma registrada». Mi corazón empezó a latir más rápido. Jamás había ido al banco esa semana. Esa misma tarde, cuando llegué a casa después de resolver el problema bancario, noté que la cerradura de mi puerta se veía diferente. Nada dramático. Solo un pequeño rayón que no recordaba haber visto antes. Adentro todo parecía normal, pero había algo en el aire. Un perfume que no era mío. Una sensación de que alguien había estado ahí durante mi ausencia. Revisé mis cajones, mis documentos, mi escritorio. Todo estaba en su lugar, pero con esa precisión demasiado perfecta que delata cuando alguien ha tocado tus cosas y las ha vuelto a acomodar, tratando de que no se note. Fue entonces cuando decidí instalar una cámara de seguridad pequeña, una que había comprado meses atrás pero nunca había usado. La escondí detrás de una planta en mi sala, apuntando hacia la entrada. Si alguien estaba entrando a mi casa sin mi permiso, quería tener pruebas. Durante los siguientes días, revisaba obsesivamente las grabaciones cada vez que regresaba de la calle. Nada. Hasta que el viernes, mientras veía las imágenes de la tarde anterior, mi sangre se congeló.
Ahí estaba Valeria, entrando a mi casa con una llave, como si fuera la dueña. No estaba sola. Venía acompañada de un hombre mayor que no reconocí, alguien con aspecto profesional, con traje y maletín. Juntos recorrieron toda mi casa durante casi una hora, él tomando notas en una libreta, ella señalando diferentes rincones, explicándole cosas que no podía escuchar, pero que por sus gestos parecían muy importantes. Los vi abrir cajones, revisar documentos, el hombre tomando fotos de mis muebles, de mis cuadros, incluso de la vista desde mis ventanas. Al final de la grabación, los vi sentarse en mi mesa del comedor, la misma donde semanas atrás habíamos cenado juntas como familia. Valeria sacó una carpeta de su bolso y se la mostró al hombre, quien asintió repetidamente mientras revisaba los papeles. Después, algo que me hizo temblar de rabia. Vi a mi nuera abrir mi escritorio con otra llave que obviamente había mandado hacer, sacar mis documentos personales y mostrárselos al desconocido. Mis papeles, mi título de propiedad, mi testamento. Todo estaba siendo expuesto ante los ojos de un extraño en mi propia casa. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama tratando de entender qué significaba lo que había visto. ¿Qué tipo de plan estaban ejecutando a mis espaldas? Al día siguiente llamé a Daniel, mi hijo, tratando de sonar casual. «Hijo, ¿todo bien con Valeria? La he visto un poco preocupada últimamente». Su respuesta me dejó helada. «Ay, mamá, es que ella está muy angustiada por ti. Dice que te nota muy despistada, que te olvidas de las cosas, que a veces no reconoces a las personas. Estamos pensando que tal vez necesitas ayuda profesional. Despistada, olvidadiza, que no reconozco a las personas». Las palabras de mi propio hijo resonaron en mi cabeza como campanadas funerales. Valeria le había estado llenando la cabeza con mentiras sobre mi estado mental, construyendo una narrativa en la que yo era una anciana incapaz de cuidar de sí misma. Y Daniel, mi propio hijo, se lo estaba creyendo sin siquiera hablar conmigo directamente. «Mamá, tal vez deberías considerar mudarte a un lugar donde tengas más cuidado, donde no estés tan sola», continuó, y en su voz no había malicia, solo preocupación genuina manipulada por las mentiras de su esposa. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en mi cocina durante horas, viendo cómo la luz del día se desvanecía lentamente. Finalmente entendía el plan completo. Valeria no solo quería mi casa, quería que pareciera que yo se la estaba dando voluntariamente. O mejor aún, que era necesario quitármela por mi propio bien. La mujer que había estado cenando en mi mesa, sonriéndome, llamándome suegra querida, estaba orquestando mi destrucción con la paciencia y la frialdad de una serpiente. Los días siguientes fueron como vivir en una película de terror, donde yo era la víctima y los verdugos tenían las llaves de mi casa. Valeria intensificó sus visitas, pero ahora venía con una agenda completamente diferente. Ya no fingía cariño, ahora actuaba como si fuera mi cuidadora oficial, tomando decisiones por mí sin siquiera preguntarme. «Suegra, he estado pensando que esta casa es demasiado grande para usted sola», me dijo una tarde mientras reorganizaba mis medicamentos sin mi permiso. Daniel y yo encontramos un lugar precioso, más pequeño, más fácil de manejar. Su voz tenía esa falsa dulzura que ya me producía náuseas, pero ahora podía ver la manipulación detrás de cada palabra. Me hablaba como si fuera una niña pequeña, despacio, con esa paciencia exagerada que usan las personas cuando creen que están tratando con alguien mentalmente incapacitado. «Usted ya no puede vivir sola. Es peligroso», insistía mientras inspeccionaba mis alacenas, tirando comida que según ella estaba vencida, pero que yo sabía que estaba perfectamente bien. Una semana después, Daniel llegó acompañado de una mujer que se presentó como trabajadora social.
Era una señora de mediana edad, con una sonrisa profesional y una carpeta llena de formularios. «Señora Margarita, estamos aquí porque su familia está preocupada por su bienestar», me explicó mientras tomaba notas sobre el estado de mi casa, sobre mi apariencia, sobre mi manera de responder a sus preguntas. Cada una de mis respuestas era analizada, diseccionada, como si fuera evidencia de mi incapacidad mental. «¿Recuerda qué desayunó esta mañana?», Ted me preguntó, y cuando le respondí que huevos revueltos con pan tostado, intercambió una mirada significativa con Valeria. «Y ayer», continuó. Cuando dudé un momento tratando de recordar, porque, francamente, ¿quién recuerda exactamente cada desayuno? Vi cómo escribía algo en su libreta con expresión preocupada. Era una trampa perfecta. Si recordaba todo al detalle, era sospechoso. Si no recordaba, era evidencia de demencia. Durante toda la entrevista, Valeria permaneció sentada a mi lado, tocándome el brazo de vez en cuando con falsa ternura, interrumpiéndome cuando trataba de explicar algo, completando mis frases, como si yo no fuera capaz de hacerlo sola. «Lo que mi suegra quiere decir es…», empezaba, y después tergiversaba completamente mis palabras para que sonaran confusas o incoherentes. Era una actuación magistral, y la trabajadora social se la estaba tragando completa. Al final de la visita, escuché a la mujer hablar en voz baja con Daniel y Valeria en mi entrada. «Definitivamente hay signos de deterioro cognitivo», les decía. «Recomiendo una evaluación psiquiátrica completa y considerar seriamente las opciones de cuidado asistido». Las palabras me golpearon como puñetazos. Deterioro cognitivo. Cuidado asistido. Estaban construyendo un caso legal para declararme incompetente. Esa noche, mientras fingía dormir, los escuché en mi sala hablando en susurros. «El doctor Arturo dice que con el reporte de la trabajadora social y un par de evaluaciones más, podemos conseguir la tutela legal», decía Daniel. «Una vez que tengamos eso, podemos vender la casa y moverla a la residencia geriátrica que vimos». Valeria se reía quedito. «Lo mejor es que ella misma va a firmar todo, creyendo que lo hace por su propio bien». Sus palabras me cortaron la respiración. Doctor Arturo. Ahora tenía nombre el hombre que había visto en las grabaciones de mi cámara. Era un psiquiatra corrupto, dispuesto a firmar cualquier diagnóstico por el precio correcto. Tutela legal, residencia geriátrica, venta de la casa. Todo el plan estaba cristalino. Me declararían incompetente, me encerrarían en un asilo, venderían mi casa y se quedarían con el dinero. «¿Y si se resiste?», preguntó Daniel, porque a pesar de todo, aún quedaba algo de conciencia en mi hijo. La respuesta de Valeria me heló la sangre. «No se va a resistir, porque para entonces ya va a estar medicada y confundida. El doctor Arturo ya me explicó qué medicamentos usar para que esté dócil, pero no tanto como para que parezca obviamente drogada. Medicada. Dócil. Confundida. Mi propia nuera estaba planeando drogarme para que firmara mi propia condena. En ese momento, acostada en mi cama en la oscuridad, escuchando cómo planificaban mi destrucción en mi propia sala, sentí algo que no había sentido en años. Una rabia fría, calculadora, que me llenó desde los pies hasta la cabeza. Ya no. Era Margarita la víctima, la anciana ingenua y solitaria. Era Margarita la sobreviviente, la mujer que había criado un hijo sola después de enviudar, que había construido un patrimonio con sus propias manos, que había enfrentado la vida de frente durante 70 años. Valeria había cometido un error fatal. Había subestimado a su presa. Creía que por ser mayor, por estar sola, por necesitar compañía, era automáticamente una víctima fácil. Pero lo que no sabía es que las mujeres de mi generación no habíamos llegado hasta aquí siendo débiles.
Habíamos sobrevivido a todo y sabíamos cómo luchar cuando era necesario. Esa noche, mientras ellos terminaban de planificar mi fin, yo empecé a planificar el suyo. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer y comencé mi contraataque. No con gritos ni confrontaciones dramáticas, sino con la misma frialdad calculadora que ellos habían usado conmigo. Mi primer paso fue llamar a Joaquín, mi abogado de toda la vida, el mismo que había manejado los asuntos de mi esposo y que conocía cada detalle de mi patrimonio. «Joaquín, necesito verte urgentemente, pero no puede ser en tu oficina. ¿Puedes venir a mi casa esta tarde cuando esté segura de que no hay nadie vigilándome?» Cuando Joaquín llegó, le mostré las grabaciones de mi cámara de seguridad. Vi cómo su rostro se endurecía mientras observaba a Valeria y al doctor Arturo recorriendo mi casa como si ya fuera suya. «Margarita, esto es grave», me dijo después de ver toda la evidencia. «Están construyendo un caso para declararte incompetente, pero tengo buenas noticias. El hecho de que hayas instalado las cámaras, que tengas todas estas pruebas organizadas y que hayas detectado su plan, demuestra que estás completamente lúcida. Juntos elaboramos una estrategia. Joaquín contactaría discretamente a un psiquiatra independiente para que me hiciera una evaluación completa y certificara mi capacidad mental. Mientras tanto, yo empezaría a mover mis activos de manera legal, pero sigilosa. Vamos a transferir la propiedad de la casa a un fideicomiso, me explicó. Técnicamente ya no será tuya, así que aunque consigan la tutela, no podrán venderla. Era un plan brillante, usar sus propias armas legales en su contra. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal. Frente a Valeria y Daniel, fingir que no sabía nada de sus planes, mientras por dentro cada fibra de mi ser gritaba de rabia. Cuando Valeria llegaba con sus falsas sonrisas y sus comentarios sobre mi evidente deterioro, yo asentía mansamente. Incluso dejaba caer alguna taza o fingía olvidar palabras para alimentar su falsa confianza. «Ay, suegra, veo que está empeorando», me decía con esa voz melosa, y yo respondía: «Sí, mijita, a veces me siento muy confundida, pero las noches eran mías». Cuando estaba segura de que no vendrían, me convertía en una detective privada. Revisé cada documento que habían tocado, cambié todas mis contraseñas, instalé más cámaras en lugares estratégicos, descubrí que habían estado interceptando mi correspondencia. Facturas del banco que nunca llegaron, citatorios médicos que jamás recibí. Habían creado una red completa de control alrededor de mi vida. Una tarde, mientras fingía tomar una siesta, los escuché hablando por teléfono con alguien sobre una residencia geriátrica. «Sí, necesitamos que tenga el área de demencia senil», decía Daniel. «Mi madre está progresando muy rápidamente. El doctor dice que pronto va a necesitar medicación constante». Valeria agregó: «Y queremos que esté lo suficientemente lejos para que no pueda recibir visitas no autorizadas. Ya sabe cómo son estos casos. A veces llegan familiares lejanos que solo confunden más al paciente. Familiares lejanos que confunden al paciente». Se referían a Carmen, mi nieta, la única persona en toda mi familia que realmente me quería y que podría detectar que algo estaba mal. Estaban planeando aislarme completamente, cortarme de cualquier persona que pudiera ayudarme o denunciar el abuso. Era un plan meticuloso, pensado hasta el último detalle. Esa misma noche llamé a Carmen. «Abuela, qué alegría escucharla», me dijo con esa voz dulce que siempre me tranquilizaba. «Oye, papá me dijo que usted ha estado un poco despistada últimamente. ¿Está bien?» Su preocupación era genuina, no fingida como la de los demás. Le expliqué cuidadosamente la situación, enviándole por correo electrónico las grabaciones de las cámaras de seguridad. Su reacción fue inmediata. «Abuela,
Esto es horrible. ¿Cómo puede papá permitir esto? ¿Cómo no se da cuenta de lo que está haciendo esa mujer? Carmen se convirtió en mi aliada secreta. Ella podía moverse libremente sin despertar sospechas. Podía investigar cosas que yo no podía hacer sin exponerme. Fue ella quien descubrió que Valeria había estado publicando en redes sociales sobre mi difícil situación, creando una narrativa pública donde aparecía como la nuera abnegada que cuidaba a una suegra con demencia. Las fotos que había tomado en mi casa las había usado para mostrar el deterioro del entorno donde vivía una anciana vulnerable. «Abuela, tiene que ver esto», me dijo Carmen cuando vino a visitarme oficialmente. Me mostró el perfil de Facebook de Valeria, donde había publicado fotos de mi cocina con platos sucios que ella misma había puesto ahí, de mi sala desordenada, porque había movido mis cojines de lugar, de mi jardín descuidado, porque había algunas hojas secas. Cada imagen venía acompañada de comentarios desgarradores sobre lo difícil que era ver a una mujer que amaba tanto deteriorarse así, y lo devastador que era para Daniel ver a su madre en ese estado. Los comentarios de sus amigas eran aún peores. «Qué fuerte, Valeria, pero qué bonito que la cuides así. Eres un ángel por no abandonarla». A veces lo más amoroso es tomar decisiones difíciles por ellos. Estaba construyendo un caso de opinión pública, creando testigos que declararían sobre mi incapacidad basándose en sus mentiras bien documentadas. Pero su error más grande fue subestimar el poder de una abuela y una nieta unidas contra la injusticia. Carmen y yo empezamos a planificar juntas y por primera vez en meses sentí que no estaba sola en esta batalla. La cacería había comenzado y ahora éramos nosotras las que teníamos las mejores armas. El plan invisible comenzó a ejecutarse 3 semanas antes de la cena, que cambiaría todo para siempre. Mientras Valeria y Daniel creían que me tenían completamente bajo control, yo me movía como una sombra por mi propia vida, preparando cada detalle de mi escape con la precisión de un relojero suizo. El primer paso fue la evaluación psiquiátrica independiente que Joaquín había arreglado. El doctor llegó a mi casa presentándose como un especialista en seguros médicos y durante 2 horas me sometió a las pruebas más exhaustivas que había experimentado en mi vida. «Señora Margarita, su capacidad cognitiva está completamente intacta», me confirmó al final de la evaluación. De hecho, sus resultados están por encima del promedio para su edad. Cualquier intento de declararla incompetente sería fraudulento. Sus palabras fueron como música celestial para mis oídos, pero más importante aún, tenía el documento oficial que demostraba mi sanidad mental, fechado y firmado por un profesional reconocido. Era mi primera arma real contra sus mentiras. Mientras tanto, Carmen había estado investigando al doctor Arturo, y lo que descubrió fue mejor de lo que habíamos esperado. «Abuela, este hombre ya ha tenido problemas con el colegio médico antes», me informó durante una de nuestras llamadas secretas. «Hay al menos 3 casos documentados donde pacientes fueron declarados incompetentes bajo circunstancias sospechosas y después las familias recuperaron las propiedades». Carmen había contactado a esas familias y todas habían aceptado declarar como testigos si era necesario. El segundo paso fue reorganizar completamente mis finanzas. Con la ayuda de Joaquín, transferí todos mis ahorros a cuentas en otro banco, bajo el nombre del fideicomiso que habíamos creado. La casa ya no era técnicamente mía. Ahora pertenecía a una entidad legal que yo controlaba, pero que ellos no podrían tocar, ni siquiera con una orden judicial de tutela. Mis joyas, mis objetos de valor. Todo fue relocalizando discretamente a una caja de seguridad que solo Carmen y yo conocíamos. Pero la parte más brillante del plan era la más simple: las cámaras de seguridad. Había instalado dispositivos en cada habitación de la casa, todos conectados a un sistema que grababa directamente en la nube y que Carmen monitoreaba desde su apartamento.
Cada conversación, cada movimiento, cada evidencia de su conspiración quedaba registrada automáticamente. Ellos creían que estaban actuando en secreto, pero en realidad estaban creando su propia evidencia incriminatoria. Una semana antes de la cena, Valeria intensificó sus ataques. Llegó con el doctor Arturo para lo que llamó una evaluación rutinaria de bienestar. Esta vez, yo estaba lista. Fingí confusión cuando me preguntaron sobre fechas. Dejé que pensaran que no. Reconocía completamente al doctor. Incluso derramé deliberadamente un poco de café sobre mis manos para que pareciera que tenía temblores. Como pueden ver, el deterioro es evidente, le decía Valeria al doctor, mientras yo actuaba mi papel de anciana desorientada. Pero lo que ellos no sabían es que cada palabra quedaba grabada. Cuando el doctor Arturo le susurró a Valeria: «Con este nivel de deterioro, podemos proceder con la certificación de incapacidad la próxima semana». Yo sabía que tenía la evidencia definitiva de su complot. Sus propias voces confesando el fraude quedarían registradas para siempre. 3 días antes de la cena, Carmen me ayudó con el golpe de gracia. Contactamos a una empresa de mudanzas discretas y empezamos a sacar mis pertenencias más valiosas de la casa, una caja a la vez, siempre cuando estaba segura de que no había vigilancia. Mis fotos familiares, mis documentos personales, la ropa que realmente necesitaba. Todo fue transportado silenciosamente a un apartamento pequeño que había rentado en secreto del otro lado de la ciudad. Carmen también se encargó de algo crucial: crear evidencia de respaldo. Grabó videos de mí respondiendo preguntas complejas, resolviendo problemas matemáticos, discutiendo eventos actuales con perfecta claridad. Abuela, si alguna vez dicen que usted no estaba en sus cabales, estos videos demostrarán lo contrario, me explicó mientras grababa. Fecha y hora aparecían claramente en cada grabación, creando una cronología irrefutable de mi capacidad mental. El día anterior a la cena, hice mi último movimiento. Llamé a mi banco y autoricé la venta inmediata de todas mis inversiones. El dinero fue transferido directamente al fideicomiso, fuera del alcance de cualquier orden judicial que pudieran conseguir. En términos prácticos, Margarita la propietaria ya no existía. Todo mi patrimonio ahora pertenecía a una entidad legal que ellos ni siquiera sabían que existía. Esa noche, mientras me preparaba para lo que sabía que sería mi última noche en esa casa, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. Estaba abandonando el hogar donde había sido feliz durante décadas, pero también me estaba liberando de las cadenas que mi propia familia había forjado para mí. Valeria creía que la cena del día siguiente sería su momento de triunfo, donde me humillaría definitivamente antes de ejecutar el golpe final. Lo que no sabía es que sería el momento en que se colocaría la soga al cuello con sus propias manos. Carmen llegó esa madrugada con las últimas cajas. «¿Estás segura de esto, abuela?», me preguntó mientras cargábamos los restos de mi vida anterior en su auto. «Más segura que nunca, mijita», le respondí. «Mañana por la noche, cuando todo termine, Valeria va a descubrir que cazó a la presa equivocada. El plan invisible estaba completo. Ahora solo faltaba que ellos mismos activaran la trampa». La noche de la cena llegó como una tormenta anunciada. Valeria había invitado a 5 de sus amigas más cercanas, las mismas que habían estado viniendo a mi casa durante meses, evaluando, calculando, riéndose en secreto de la pobre anciana que no se daba cuenta de nada. Cuando sonó el timbre a las 7 en punto, yo ya estaba vestida con mi mejor conjunto, maquillada y peinada como si fuera una celebración. En cierto modo, lo era. Era mi despedida de esta vida, mi última actuación, antes del gran final. «Suegra querida, qué elegante se ve esta noche», me dijo Valeria con esa sonrisa que ya me resultaba físicamente repulsiva. Llevaba un vestido rojo que probablemente había comprado con el dinero que ya contaba como suyo,
y sus amigas venían todas vestidas como si asistieran a un evento social importante. Lo que no sabían es que sí era un evento importante. El último error de sus vidas. La cena transcurrió exactamente como había imaginado. Las mujeres hablaban entre ellas como si yo no estuviera presente, haciendo comentarios sobre mi casa, sobre lo difícil que debía ser para Daniel lidiar con mi situación, sobre lo generosa que era Valeria por sacrificarse así. Una de ellas, una mujer rubia con demasiado maquillaje, incluso tuvo la audacia de preguntarme directamente: «Señora Margarita, ¿no cree que sería más cómodo para usted vivir en un lugar donde tuviera más cuidado?». Yo sonreí dulcemente y respondí: «Ay, mijita, a mi edad uno ya no sabe qué es lo mejor para uno, ¿verdad?». Las mujeres intercambiaron miradas satisfechas, como si hubieran confirmado algo que ya sabían. Valeria me tocó el brazo con falsa ternura y dijo: «Exactamente, suegra. Por eso es tan importante que las personas que la amamos tomemos las decisiones correctas por usted». Después de la cena, mientras servía el postre, Valeria comenzó su actuación final. «Chicas, tengo que confesarles algo», les dijo a sus amigas, bajando la voz como si yo no pudiera escucharla. «La situación de mi suegra es mucho más grave de lo que parece. Ayer encontré esto en su habitación». Sacó de su bolso un frasco de pastillas que yo reconocí inmediatamente. Eran vitaminas que tomaba regularmente, pero Valeria había cambiado la etiqueta por una de medicamentos psiquiátricos. «Miren la fecha», continuó, mostrándoles el frasco. «Falsificado. Lleva meses automedicándose sin control médico. Por eso tiene esos episodios de confusión». Sus amigas examinaron el frasco con expresiones de preocupación perfectamente actuadas. Una de ellas suspiró. «Pobre señora, debe estar muy asustada». Otra agregó: «Valeria, eres una santa por aguantar esto». Fue en ese momento cuando Valeria decidió dar el golpe final. Se levantó dramáticamente, como si hubiera tomado una decisión muy difícil, y me miró directamente a los ojos. «Suegra, no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Usted necesita ayuda profesional. Y Daniel y yo hemos decidido que es hora de que viva en un lugar donde pueda recibir el cuidado que merece». El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo la miré sin parpadear, sintiendo cómo la adrenalina recorría mis venas como electricidad. Era el momento que había estado esperando durante semanas, el momento en que ella misma se colocaría en la posición más vulnerable. «¿Y si yo no quiero?», le pregunté con voz suave. Su respuesta fue exactamente lo que necesitaba. «Suegra, usted ya no está en condiciones de tomar esas decisiones. El doctor Arturo ha certificado que necesita cuidado asistido inmediatamente». Valeria se dirigió a sus amigas como si fueran un jurado. «Por eso las invité esta noche, para que sean testigos de que estamos haciendo esto por amor, no por interés». Las mujeres asintieron solemnemente, todas actuando como si fueran parte de una noble misión. «De rescate. Tienes razón, Valeria», dijo una de ellas. «A veces el amor requiere decisiones difíciles». Otra agregó: «Señora Margarita, debe entender que esto es lo mejor para usted». Fue entonces cuando decidí permitirme un momento de honestidad. Me levanté lentamente, caminé hacia mi aparador y saqué una copa de cristal, la misma que mi madre había usado en ocasiones especiales. La llené con agua y bebí despacio, saboreando cada gota como si fuera el último trago de mi vida anterior. Las mujeres me observaban con esa mezcla de lástima y superioridad que creen que ocultan tan bien. «Tienen razón», les dije finalmente, colocando la copa sobre la mesa con cuidado ceremonial. «El amor sí requiere decisiones difíciles». Valeria sonrió triunfante, pensando que había ganado.
Sus amigas intercambiaron miradas satisfechas, como si hubieran presenciado una obra de caridad ejemplar. Pero entonces agregué con la voz más clara y firme que había usado en meses: por eso decidí hace tiempo que era hora de protegerme de las personas que querían hacerme daño. La sonrisa de Valeria se congeló en sus labios. ¿De qué está hablando?, me preguntó, y por primera vez esa noche detecté un matiz de nerviosismo en su voz. Fue en ese momento cuando decidí revelar mi primera carta. Saqué mi teléfono y puse en altavoz una grabación que había preparado especialmente para esta ocasión. Era la voz de Valeria y Daniel, tomada de las cámaras de seguridad, discutiendo cómo me medicarían para mantenerme dócil, pero no obviamente drogada. Sus propias palabras llenaron el comedor como una confesión fantasmal. Las amigas de Valeria se miraron unas a otras con confusión creciente. Mi nuera había palidecido visiblemente, pero aún trataba de mantener el control. «Suegra, eso no significa nada», balbuceó. «Usted está malinterpretando una conversación privada sobre su bienestar médico». Pero yo podía ver en sus ojos que sabía exactamente lo que significaba, que toda su conspiración había sido descubierta y documentada. Era hora de la humillación pública que ella tanto merecía, y esta vez yo tenía la audiencia perfecta. O que siguió fue el espectáculo más satisfactorio de mi vida. Valeria intentó recuperar el control de la situación, pero cada palabra que pronunciaba solo la hundía más profundo en su propia trampa. «Esas grabaciones fueron tomadas sin consentimiento», dijo, tratando de sonar indignada. «Son ilegales y no prueban nada». Pero su voz temblaba y sus amigas la miraban con expresiones cada vez más incómodas. «Tienes razón, mijita», le respondí con la dulzura venenosa que había aprendido de ella misma. «Por eso también tengo esto». Saqué mi teléfono nuevamente y les mostré el video que Carmen había grabado de ella y el doctor Arturo inspeccionando mi casa como si ya fuera suya. Las imágenes eran devastadoras. Ahí estaban ellos, riéndose mientras revisaban mis pertenencias, él tomando notas sobre el valor de mis muebles, ella abriendo cajones con llaves que había mandado hacer en secreto. Las amigas de Valeria ya no disimulaban su shock. La mujer rubia que había hecho comentarios sobre mi necesidad de más cuidado se levantó abruptamente. «Yo no sabía nada de esto», murmuró, buscando su bolso como si quisiera desaparecer. Otra de las mujeres miró a Valeria con asco evidente. «¿Tú planificaste todo esto desde el principio?» Pero yo no había terminado. Mi golpe maestro estaba por venir. «Chicas, hay algo más que deben saber», les dije, disfrutando cada segundo de la agonía de Valeria. «Mi nuera ha estado publicando fotos falsas en sus redes sociales, mostrando mi casa en condiciones deplorables para crear evidencia de mi incapacidad mental». Les mostré las capturas de pantalla que Carmen había tomado, las fotos manipuladas, los comentarios dramáticos, toda la campaña de difamación que Valeria había orquestado. Incluso llegó al extremo de ensuciar mi cocina y desordenar mi sala antes de tomar las fotos. Continué, mostrándoles las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se veía claramente a Valeria, creando el desorden que después fotografiaba. Todo para hacer creer a la gente que yo era una anciana descuidada que no podía vivir sola. El silencio en el comedor era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Las amigas de Valeria la miraban como si fuera una extraña, como si acabaran de descubrir que habían estado cenando con un monstruo. Mi nuera intentó una última defensa desesperada. «Ustedes no entienden lo difícil que ha sido esto para mí, para Daniel. Ella realmente necesita ayuda. Solo estábamos tratando de...» «¿Tratando de qué?», la interrumpí, y mi voz ya no tenía ni rastro de la dulzura fingida. «¿Tratando de robarme mi casa? ¿Tratando de encerrarme en un asilo para quedarse con mi dinero? ¿Tratando de drogarme para que firmara mi propia condena?
cada palabra cayó sobre ella como un martillazo, y vi cómo se desplomaba internamente mientras sus amigas la miraban con horror creciente. Fue entonces cuando decidí revelar la verdad completa. «Lo que ustedes no saben, queridas», les dije, dirigiéndome a las amigas de Valeria, «es que han sido cómplices involuntarias de un fraude. Valeria las invitó esta noche no para presenciar un acto de amor familiar, sino para que fueran testigos falsas de mi supuesta incapacidad mental. Sus testimonios iban a ser usados para declararme incompetente, legalmente». La mujer rubia se llevó las manos a la boca, horrorizada. «Dios mío, Valeria, ¿ibas a usar nuestros nombres en documentos legales?». Otra de las mujeres se levantó indignada. «¿Nos ibas a involucrar en esto sin nuestro consentimiento?». El grupo de amigas que momentos antes había sido su audiencia, complaciente, ahora se había convertido en un tribunal que la juzgaba con desprecio. Valeria trataba desesperadamente de controlar la narrativa, pero ya era demasiado tarde. «¡Esto es ridículo!», gritó, perdiendo finalmente la compostura. «Ella está loca. Están viendo por qué necesita ser internada». Pero sus palabras sonaban histéricas comparadas con mi calma absoluta, y solo confirmaban lo que las evidencias ya habían demostrado. Entonces llegó el momento que había estado esperando durante meses. Me acerqué lentamente a Valeria, la miré directamente a los ojos y le dije con una voz que cortaba como hielo: «Mijita, hay algo que no te he contado. Hace 3 semanas transferí todos mis bienes a un fideicomiso legal. Esta casa ya no es mía. Mis cuentas bancarias están vacías. Mis inversiones fueron liquidadas. Aunque consiguieras declararme incompetente, no hay nada que robar». El color desapareció completamente de su rostro. «Eso es imposible», susurró. «Nosotros controlamos tus documentos, tus accesos». Su confesión involuntaria fue el último clavo en su ataúd. Acababa de admitir delante de 5 testigos que había estado accediendo ilegalmente a mis cuentas y documentos. «Y hay algo más», continué, saboreando cada palabra como si fuera miel. «Mañana por la mañana, mi abogado Joaquín presentará una demanda penal contra ti y Daniel por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos médicos y abuso financiero de ancianos. El doctor Arturo ya está siendo investigado por el colegio médico y sus otros casos fraudulentos están siendo reabiertos». Valeria se tambaleó como si la hubiera golpeado físicamente. Sus amigas empezaron a recoger sus bolsos, murmurando excusas y alejándose de ella como si fuera radiactiva. La mujer que minutos antes había estado actuando como la nuera abnegada, ahora estaba sola, expuesta y humillada delante de las mismas personas que había usado como testigos de mi supuesta demencia. Pero yo aún tenía una última sorpresa. Caminé hasta el aparador, saqué un sobre que había preparado especialmente para este momento y se lo entregué. «Este es mi regalo de despedida», le dije. «Son copias de todos los documentos legales, las grabaciones, las fotografías y una carta explicando todo a Daniel. Para cuando llegues a casa, él ya sabrá exactamente qué tipo de mujer es con la que se casó». Valeria abrió el sobre con manos temblorosas y cuando vio el contenido, emitió un sonido que era mitad sollozo, mitad rugido de rabia. Era el sonido de una depredadora que acababa de darse cuenta de que había sido cazada por su propia presa. Lo que siguió después de mi revelación final fue un caos hermoso de ver. Valeria, con el sobre temblando en sus manos, intentó una última jugada desesperada. Se abalanzó hacia mi plato con toda su rabia acumulada y lo estrelló contra el suelo con una fuerza que hizo saltar los pedazos por toda mi cocina. «Vieja bruja, lárgate de mi vida», gritó con una voz que ya no tenía nada de fingida dulzura, solo odio puro y pánico descontrolado. Pero esta vez, su arrebato no me paralizó ni me humilló.
Esta vez, yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me quedé ahí, de pie entre los fragmentos de mi vajilla, sonriendo con una tranquilidad que debió haber sido más aterradora para ella que cualquier grito. «Gracias, mijita», le dije con voz serena. «Acabas de darme la mejor evidencia de tu verdadero carácter delante de 5 testigos». Sus amigas estaban grabando todo con sus teléfonos, pero ya no para burlarse de mí, sino para documentar la locura de Valeria. La mujer rubia susurró: «Está completamente fuera de control». Otra murmuró: «Nunca la había visto así». El grupo que había llegado como su audiencia complaciente ahora era su peor pesadilla. Testigos de primera mano de su verdadera naturaleza violenta y manipuladora. Valeria se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Trató de recomponer su imagen, de volver a la actuación de nuera preocupada, pero era demasiado tarde. «Perdón, suegra, es que estoy muy estresada por su situación», balbuceó, pero su excusa sonaba patética después de lo que todas habían presenciado. «Ustedes entienden lo difícil que es lidiar con esto. Lo único difícil aquí», le respondí, «es lidiar con una ladrona que se hace pasar por familia». Las palabras salieron de mi boca como balas, cada una dirigida con precisión mortal. Una mujer que roba llaves para entrar a casas ajenas, que falsifica documentos médicos, que droga a ancianos para robarles. Eso sí es difícil de lidiar. En ese momento llegó Daniel. Había estado esperando esta entrada durante toda la noche, porque Carmen se había encargado de coordinar que llegara exactamente cuando el drama estuviera en su punto máximo. Mi hijo entró por la puerta de atrás, la misma que había usado durante toda su infancia, pero su cara traía una expresión que jamás le había visto, una mezcla de devastación y asco que me partió el corazón, incluso en medio de mi triunfo. «Valeria», dijo con una voz que apenas reconocí, «tenemos que hablar». Llevaba en sus manos una copia de todos los documentos que yo había preparado para él. Las grabaciones, las fotografías, las evidencias del fraude médico. Todo meticulosamente organizado por Joaquín para que no hubiera lugar a dudas o interpretaciones erróneas. Mi nuera intentó correr hacia él con su actuación de esposa inocente, pero Daniel levantó una mano que la detuvo en seco. «No», le dijo con firmeza. «No digas ni una palabra más. Ya he escuchado suficientes mentiras». Se dirigió a las amigas de Valeria, que seguían ahí paradas como estatuas incómodas en medio de mi comedor. «Señoras, les sugiero que se vayan. Lo que va a pasar aquí no es asunto suyo». Las mujeres no necesitaron que se lo repitiera 2 veces. Salieron de mi casa como si huyeran de un incendio, murmurando entre ellas, algunas todavía grabando discretamente con sus teléfonos. La mujer rubia se detuvo en la puerta y me miró directamente. «Señora Margarita, lamento mucho haber sido parte de esto. Si necesita que declare como testigo de lo que vi esta noche, cuenta conmigo». Sus palabras fueron como música para mis oídos. Cuando finalmente estuvimos solos, Daniel se acercó a mí con pasos lentos, como si caminara sobre vidrio roto. «Mamá», me dijo, y en esa palabra había tanto dolor que casi me hizo dudar de todo mi plan. «¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me contaste lo que estaba pasando?». Era la pregunta que había estado temiendo, porque la respuesta implicaba reconocer que había perdido la confianza en mi propio hijo. «Porque ella te había convencido de que yo estaba loca», le respondí con honestidad brutal. «Porque cuando llamé para contarte mis sospechas, tú me dijiste que Valeria estaba preocupada por mi salud mental, porque elegiste creerle a ella en lugar de a tu propia madre». Daniel cerró los ojos como si mis palabras fueran golpes físicos. Valeria intentó aprovechar el momento de vulnerabilidad de mi hijo. «Daniel,
Mi amor, ella está manipulando la situación. Todo lo que hicimos fue por su propio bien. Tú lo sabes. Pero mi hijo la miró con una expresión que nunca olvidaré. Desprecio absoluto. ¿Por su propio bien?, repitió, y su voz estaba cargada de una rabia fría que me recordó a su padre. ¿Drogarla era por su propio bien? ¿Robar sus llaves? ¿Falsificar reportes médicos? ¿Planificar encerrarla en un asilo para robarle la casa? Cada pregunta era una bofetada verbal que dejaba a Valeria sin respuestas. Mi nuera hizo un último intento desesperado. Se arrodilló delante de Daniel, agarrándose de sus piernas como una suplicante patética. Mi amor, podemos arreglar esto. Podemos explicárselo todo a los abogados, decir que fue un malentendido, que yo solo estaba tratando de ayudar. Sus lágrimas parecían reales, pero ya sabía que era una actriz consumada. Daniel se liberó de sus manos con disgusto evidente. «Lo único que vas a explicarle a los abogados», le dijo, «es por qué creíste que podías cometer un fraude contra mi madre y salirte con la tuya». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y me miró. «Mamá, sé que no merezco su perdón, pero quiero que sepa que voy a hacer todo lo posible para reparar el daño que causé al creerle a ella». Cuando se fueron, Daniel, prácticamente arrastrando a una Valeria que gritaba amenazas e insultos, me quedé sola en mi comedor, rodeada de los pedazos rotos de mi plato y de mi vida anterior. Pero por primera vez en meses, el silencio de mi casa no se sentía como soledad, se sentía como victoria. 3 meses después, estoy sentada en el pequeño jardín de mi nuevo apartamento, tomando té en una taza de porcelana que salvé de mi vida anterior. El sol de la tarde filtra a través de las hojas de la hiedra que planté la semana pasada, creando patrones de luz y sombra que danzan sobre la mesa de hierro forjado que Carmen me ayudó a elegir. Es extraño cómo la paz puede sentirse tan tangible, como si fuera algo que puedes tocar con las manos. Nunca volví a esa casa. La noche de la cena, después de que Daniel se llevara a Valeria, arrastrando como a una niña en pleno berrinche, recogí las últimas cosas que realmente importaban: la foto de mi boda, el collar de perlas de mi madre y la planta de hortelã que había crecido en mi ventana durante 5 años. Cerré la puerta con llave por última vez y se la entregué a Joaquín. Esa casa ya pertenecía al pasado, a una versión de mí que había sido demasiado confiada, demasiado necesitada de amor. Joaquín se encargó de todo con la eficiencia de un cirujano. La demanda penal contra Valeria y el doctor Arturo procedió, sin contratiempos. Las grabaciones, las fotografías, los testimonios de las amigas que habían presenciado su colapso final, todo se combinó para crear un caso tan sólido que ni el mejor abogado defensor habría podido salvaguardarlos. Valeria intentó declararse víctima de un malentendido, pero las evidencias hablaban más fuerte que sus lágrimas de cocodrilo. El doctor Arturo perdió su licencia médica y enfrentó cargos criminales. Los otros casos que había manejado fraudulentamente fueron reabiertos y varias familias recuperaron propiedades que habían perdido por sus diagnósticos falsos. Valeria recibió 5 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y abuso financiero de ancianos. Cuando la sentenciaron, las únicas personas en la sala del tribunal éramos Joaquín, Carmen y yo. Daniel no fue. Creo que no podía enfrentar ver las consecuencias finales de haber elegido a la mujer equivocada. Mi hijo intentó visitarme varias veces durante esos primeros meses. Llegaba a mi nueva dirección con flores y disculpas, con promesas de que todo podía volver a ser como antes. Pero había algo que él no entendía. Yo no quería que las cosas volvieran a ser como antes. Esa versión de nuestra relación había estado construida sobre mi necesidad desesperada de no estar sola, sobre mi disposición a aceptar las migajas de cariño que él me daba cuando le convenía. Mamá,
Por favor, me suplicaba desde el otro lado de la puerta. Sé que cometí errores terribles, pero soy su hijo. Siempre seré su hijo. Y tenía razón. Siempre sería mi hijo. Pero eso no significaba que tuviera que abrir mi vida nuevamente a alguien que había demostrado que era capaz de traicionarme por la mujer equivocada. La única persona de mi familia anterior que mantuve cerca fue Carmen. Mi nieta se había convertido en algo más que mi aliada. Se había convertido en mi heredera emocional, la única que realmente entendía que a veces el amor requiere cortar vínculos tóxicos, incluso cuando esos vínculos llevan tu propia sangre. Ella viene a visitarme todos los domingos y cocinamos juntas las recetas que mi madre me enseñó, las mismas que yo le había enseñado a ella cuando era pequeña. «Abuela», me dijo un domingo mientras amasábamos pan, «no extraña la casa grande, no extraña tener más espacio». Le sonreí mientras mis manos trabajaban la masa, sintiendo cómo la textura se transformaba bajo mis dedos. «Mijita», respondí. He aprendido que el espacio no se mide en metros cuadrados, se mide en la tranquilidad que sientes cuando cierras los ojos por las noches. Y es cierto, este apartamento pequeño, con sus 2 habitaciones y su jardín minúsculo, se siente más grande que esa casa de 5 recámaras donde vivía como prisionera de mis propios miedos. Aquí no hay fantasmas del pasado susurrándome que debería estar agradecida por cualquier atención que me dieran. Aquí no hay mentiras disfrazadas de preocupación familiar. Aquí solo estoy yo, mis libros, mis plantas y la certeza de que elegí salvarme a mí misma cuando nadie más lo iba a hacer. Algunas noches, cuando el silencio se vuelve demasiado profundo, me permito pensar en Daniel. Me pregunto si habrá aprendido algo de todo esto, si habrá entendido que el amor verdadero no se demuestra creyendo mentiras sobre las personas que amas, sino protegiéndolas de quienes quieren hacerles daño. Pero esas reflexiones duran poco. He aprendido que no puedes salvar a las personas de sus propias decisiones y que a veces la lección más valiosa que puedes dar es mostrarles las consecuencias de elegir mal. Esta mañana, mientras regaba mis plantas, encontré una carta debajo de mi puerta. Era de Daniel, escrita a mano en esa caligrafía que había conocido desde que era niño. «Mamá», decía, «he iniciado los trámites de divorcio. Sé que esto no borra lo que hice, pero quería que supiera que finalmente entendí quién es realmente importante en mi vida». La carta continuaba con disculpas, con promesas, con súplicas de una segunda oportunidad. La leí 2 veces. Después la doblé, cuidadosamente, y la guardé en el cajón junto con todas las otras cartas que me había enviado durante estos meses. Tal vez algún día esté lista para responderle. Tal vez algún día pueda perdonar completamente, pero ese día no es hoy, y posiblemente no sea mañana tampoco. El perdón, he aprendido, no es algo que se otorga porque alguien lo pida, sino algo que surge cuando uno está verdaderamente listo para dejarlo ir. Por ahora, me basta con el sonido del agua corriendo sobre las hojas de mis plantas, con el aroma del té de manzanilla que preparo cada tarde, con la certeza de que nunca más permitiré que alguien me convenza de que soy menos de lo que soy. Valeria quiso convertirme en una víctima silenciosa, en una anciana indefensa que aceptaría cualquier destino que le impusieran. Pero lo que descubrió, demasiado tarde, es que las mujeres de mi generación sabemos luchar en silencio, sabemos ser pacientes cuando es necesario y sabemos cómo ganar guerras que otros ni siquiera saben que están perdiendo. Cierro los ojos y siento el sol en mi cara. En algún lugar de esta ciudad, Valeria está pagando por sus crímenes. En algún lugar, Daniel está aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Y aquí, en mi pequeño jardín, yo estoy viviendo la mejor venganza de todas. Una vida en paz, construida sobre mis propios términos,
donde nadie más que yo decide cuál será mi destino. Abro los ojos y sonrío. El silencio ya no me da miedo. El silencio es mi victoria.